Hola, bienvenidos una vez más. Aquí estamos con otro mensaje acerca de Dios. Hemos estado dejando mensajes en mis redes, sobre todo, cada día, sábado. Ahorita empecé un poquito más tarde porque vengo regresando justamente de un congreso. Y es justamente de lo que quiero platicar hoy, que te quiero comentar algunas cositas que me parecen interesantes. Y es que estuvimos viendo el nombre de José. Y pues como a mí no me invitaron a compartir, pues aquí es el que fue al Congreso, a lo mejor alguien por ahí lo ve, pero si no, esta es la parte, la que sigue después de todas las conferencias que tuvimos, pero fue algo muy enriquecedor porque la vida de José como tal en la escritura es algo que en lo personal a mí me impacta mucho y quisiera dejarte hoy un mensaje acerca justamente de José. Estoy hablando de José el soñador, ¿verdad? En la escritura. Normalmente esta historia la vas a encontrar por ahí de Génesis 37. No voy a hacer mucha referencia ahorita a la escritura, pero empieza justamente en Génesis 37, 38, 39, 40. Sigue por ahí en el 45 y termina, ¿verdad? Génesis 50, que es prácticamente toda la vida de José el Soñador. Y hoy quiero hablarte acerca de este personaje en la escritura, pero que también fue una vida que impactó mucho y que me ha impactado y que siempre he estado yo como muy apegado a la vida de José, porque le encuentro muchísima similitud a lo que Jesús vivió, a lo que Jesús pasó. Eh, Algo que, por ejemplo, hay una referencia es que a José lo venden también, ¿verdad? Por dinero, igual que a Jesús lo entregan por unas monedas. Y, y es la vida de José la que a mí me encanta porque primero, por ejemplo, parte de lo que estuvimos revisando es Génesis 37, 5, 28 y es de la casa de José prácticamente cómo pasa José de estar en su casa con su papá y con sus hermanos a la esclavitud, ¿verdad? Este personaje eh, era una cosa muy especial para su padre. Recordemos, era Israel, o bueno, Jacob en aquel momento, que Dios le cambia el nombre a Israel. Pero José era muy especial para su padre porque era el primogénito, no de todos sus hijos, porque el primogénito de todos sus hijos, recordemos, había sido, ay, se me fue el nombre ahorita, pero era otro de los hijos, de los primeros hijos que tuvo con Lea. ¿Se acuerdan que le intercambia la esposa a Jacob y le entregan a Lea en lugar de a Raquel? Pero José es el mayor o el primogénito de Raquel. Y es por eso que a él lo tenía considerado como alguien muy especial. Y José era algo distinto a todos sus hermanos. Rubén se llamaba el primer hijo. Rubén se suponía debería haber sido el primogénito, pero en este caso no es Rubén, sino es José, ¿verdad? Era, era, era un tema y estuve revisando algunas cosas porque la verdad es que la historia de José nos da mucha tela de dónde cortar. El tema de José no era un tema de moralismo, ¿verdad? Y hoy el centro del mensaje, justamente le voy a poner así como, miren mi playera, como dice acá atrás, ¿no? Dios cambió todo para bien, ¿no? Porque tal pareciera que en la vida de José empezaron a pasar cosas muy malas, pero en realidad era parte de un plan, era parte de un plan que Dios tenía diseñado, no solo para José y sus hermanos, sino para preservarle la vida a todo un pueblo y a toda una nación. Y es por eso que le empiezan a suceder algunas cosas a José. Y a veces yo la verdad sí tenía algo muy penetrado, muy penetrado, no sé cómo decirlo, como muy adentro de mí, acerca de un moralismo, ¿sí? De que quizás podríamos ver a José de una manera en donde la moralidad de José era lo que le daba, digamos, una autoridad, ¿verdad? Pero José aún con todo eso sufre y hay un sufrimiento que está ahí
pero la gracia de Dios es la que finalmente se sobrepone a todas estas situaciones, ¿sí? Y es algo impresionante porque a pesar de todo lo que le sucedió a José, José no perdió su integridad. La integridad de José es algo que a mí me impresiona. Siempre fue de una sola pieza. No hubo nada que hiciera que cambiara la condición que José tenía, ¿verdad? Y cada que José pasaba alguna prueba, sus hermanos lo aborrecían aún más y querían matarlo. Había unos pensamientos malos acerca de José, ¿verdad? Y es ahí justamente cuando José se vuelve muy especial para su papá y su papá le hace una túnica de colores. Ajá. Estábamos revisando esta parte, me impresionó muchísimo porque la túnica de colores no era un simple atuendo, no era, digamos, una cosa así sencilla. La túnica de colores, de acuerdo a lo que yo me gustó mucho y anoté aquí, puse aquí en mis notas, es que era una túnica que tenía las mangas largas, ¿sí? Y esto tiene una gran referencia porque en aquel tiempo cuando tú tenías las mangas largas, esto quería decir que eras de un linaje especial, ¿sí? Ahora, tenías un rango, por así decirlo, más arriba que las demás personas. Entonces, imagínate cómo José, cuando llegaba justamente con sus hermanos, pues siempre lo veían y decían, ¿verdad? Ahí viene el guapito, ahí viene el bonito, porque José no se ensuciaba las manos. José siempre traía la túnica y tenía las mangas largas, lo que quería decir que en teoría José no hacía trabajo físico. José lo único que hacía era supervisar lo que otros hacían. Y esta cosa le recordaba siempre a sus hermanos que él siempre estaba por encima de ellos, ¿verdad? Y yo tenía ya rato una referencia acerca de José. Era como que esta túnica de colores es como cuando, por ejemplo, surge la televisión, ¿no? Surge la televisión y surge en blanco y negro, pero llega un momento en la que la televisión se vuelve a color, ¿sí? Creo que parece que fue un mexicano, no recuerdo bien el nombre, pero un mexicano es quien descubre prácticamente cómo es que puedes tener una pantalla a colores. Y yo creo que eso es lo que veía José. José veía a colores. Cuando todos los demás tenían una vida en blanco y negro, por así decirlo, una vida simple, una vida sin propósito, vamos a ponerlo en esos términos, José, su padre le había hecho una túnica de colores hermosa y él veía las cosas de manera distinta, es decir, él veía color cuando todos los demás veían en blanco y negro. Y esto quiere decir que era especial, ¿verdad? Esto quiere decir que José tenía una identidad distinta, diferente, ¿sí? Y es por eso que sus hermanos empiezan a maquinar algunas cosas en contra de él y empiezan a decir, matémosle, ¿verdad? Vamos a agarrarlo y vamos a llenar la túnica de sangre y vamos a decir que una mala bestia lo agarró y que lo devoró y llevémosle la túnica a nuestro padre y digámosle que no aparece. Y algo así fue lo que trataron de hacer. Afortunadamente en la historia después llega el hermano mayor Rubén justamente y les dice, no hagamos esto, no derramemos sangre inocente, ¿verdad? Y entonces propone otra idea y dice, vamos a echarlo a una cisterna en el desierto, vamos a meterlo ahí y ya de ahí yo estoy seguro que no va a poder salir. Y cuando eso suceda, vamos a decir que no aparece, ¿sí? Y vamos a pensar y vamos a comentarlo a nuestro padre, pues no sabemos en dónde está. Y algo así hicieron con José. El punto es que también, después de eso, José es vendido a una compañía de ismaelitas, comerciantes que iban pasando, y entonces José le dice,
les dice, bueno, pues van a ser vendidos, ¿verdad? O vas a ser vendido. Y ahí es en donde lo que comentaba un poquito al principio es intercambiado por unas monedas igual que Jesucristo, ¿verdad? Solo que José fue vendido como esclavo. La imagen que tengo yo aquí como una referencia es la imagen de, a lo mejor como, no sé si tú has visto la película de Gladiador, ¿no? Y ahí es cuando yo veo cómo lo venden a él. Y finalmente, pues más o menos eso es lo que yo pienso que le sucedió a José, pero José tenía un propósito muy, muy trascendente. Y algo de lo que estábamos revisando en este congreso es que José no fue el protagonista de la historia. A pesar de que prácticamente en toda esta historia el nombre de José se menciona casi 70 veces al principio y más de 200 veces después, él no fue el protagonista. El protagonista era Dios y era el Espíritu Santo que estaba llevando todas las cosas, todas las circunstancias al cumplimiento de una verdad que Dios tenía para José. Y esto me encanta porque yo no sé si a ti te ha pasado algo, pero a veces la vida nos mete en circunstancias un poco complicadas, un poco difíciles. Y muchas de las veces la manera en la que nosotros reaccionamos no es la mejor, ¿verdad? Porque casi siempre nosotros reaccionamos de una manera muy, digamos, con el sentimiento a flor de piel, con muchas cosas de este tipo. Y tenemos que aprender que cada una de las cosas que nos suceden es porque Dios así lo tiene previsto, ¿verdad? Sean buenas o sean malas a nuestro entender. Entonces, a mí me encanta cómo José es vendido, pero no por eso pierde el propósito que él tenía. Más adelantito pasa José de haber sido un esclavo en la casa de Faraón a estar en la cárcel, ¿no? ¿Y cómo fue que pasó de ser el ayudante? Porque José, a pesar de todo, siempre estaba sirviendo y era una de sus características, ¿no? Él tenía varias cosas. Una, creo yo, era una gran obediencia. O sea, obedeció a su padre primero, ¿no? Porque su padre lo mandaba a supervisar a sus hermanos y ahí es cuando a ellos les daba así como que, ay, ahí viene este compa, ¿no? Y luego su padre mandó, luego lo mandaba a Faraón, ¿no? Porque Faraón, cuando llega José, se da cuenta que Dios lo empieza a prosperar y dice, wow, yo me imagino a Faraón diciendo, pues yo no sé quién sea este tal Jehová, ¿verdad? Dios estos hebreos, pero lo que sí veo es que cada que José hace algo prospera, ¿no? A lo mejor tenía ahí unas vaquitas, unas cositas y se las ponían al cuidado a José y empezaban a multiplicarse, empezaban a ponerse más gorditas y Faraón podía ver la bendición de tal manera que decía, ok, o sea, tú dale, hijo, yo aquí te miro, ¿no? Y mientras Dios nos sigue prosperando y bendiciendo, ¿no? Pero José volvía, digamos, después de ser vendido como esclavo, volvió a prosperar y entonces llegó a estar con Faraón y fue una de las características era la obediencia y otra la diligencia. Era un cuate que era muy diligente, o sea, es decir, cuando alguien es diligente, tú le das una instrucción y esa persona inmediatamente acata esa instrucción, ¿sí? Y esas eran dos cualidades que José tenía, ¿verdad? Había tres escenarios diferentes. El primer escenario fue con su padre, ¿sí? Y ahí José obedeció y prosperó. Segundo escenario fue con Faraón, ¿sí? Y el tercer escenario fue con el guardia de la cárcel, que también lo obedeció. Y poco tiempo después, José también fue el que estaba al segundo al mando, también aún encarcelado, ¿no? Recordemos un poquito esta historia porque José estaba
pues prácticamente en el palacio y la esposa de Faraón se le empieza a insinuar a José, ¿no? Y ahí es en donde yo no había leído esta parte, pero la escritura dice que se le insinuaba con insistencia, o sea, no fue así como que, "Oh, José, no, o sea, no, y no fue un día, o sea, fueron varios días en donde le estuvo insistiendo, y ¿qué onda José? ¿Y qué onda José? Y José no cedió ante los deseos de la esposa de Faraón, ¿verdad? Hasta que llegó el día que ella se molestó y dijo, pues, ¿por qué me estás despreciando, ¿no? Despreciando todo esto, ¿no? Y entonces, le monta ahí un show y prácticamente se quita la ropa y le arranca también otra vez la vestidura, ¿no? O sea, las vestiduras tienen un simbolismo muy importante en esta historia porque es lo que recubría a José, ¿sí? Primero la túnica y luego cuando llega con Faraón, también Faraón le da una vestidura real, que finalmente es la que se queda a la esposa y lo acusa, ¿verdad? Y le dice, José está intentando, quiere estar conmigo, seducirme, ¿no? Cuando había sido todo lo contrario. Y aún a pesar de eso, José no se defiende y no defiende su causa. Simplemente dice, pues yo no lo hice así, pero Faraón, si tú crees que esto es lo justo, pues yo lo acepto, ¿no? Porque yo sé, o sea, esa era la actitud de José, porque yo sé que el plan de Dios se está cumpliendo a través de mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, al ver algo contrario o injusto, ¿verdad? Podemos decir, pues sí, Señor, aunque sea injusto a mis ojos, ¿no? Sé que es parte de tu plan y lo voy a seguir haciendo, voy a estar contento y agradecido, ¿no? Porque era algo que José manifestaba. Así que así fue como José llega a la cárcel y cuando José llega a la cárcel, prácticamente él empieza a organizar la cárcel, porque otra vez volvemos al punto, el guardia de la cárcel se da cuenta de que José tenía algo muy especial y entonces le dice, pues tú eres el segundo aquí al mando, ¿verdad? Hasta que pasa el tiempo y prácticamente José se da cuenta de que de pronto unas personas tenían sueños y él tenía un don, pero otra de las características bien padres que José tenía es que él decía, este don no es mío, o sea, yo lo sé hacer, pero Dios es el que me da la fuerza y la sabiduría y que Él es el que, Dios finalmente es el que hace las cosas. Y siempre le daba el crédito a Dios y nunca él tomaba este beneficio, aunque él era parte importante del plan, él siempre le decía a Dios, ¿sí? Y llega el día, ¿no? En donde se da el sueño y llegan dos cuates y uno, el primero le platica el sueño, oye José, mira, fíjate que soñé, ya no recuerdo muy bien ahorita el sueño, la historia, pero le platica el sueño y le dice, no te preocupes, mira, las 3 copas, algo así era, son 3 días, vas a ser restituido a tu puesto porque él era el copero. Y entonces otro cuate que estaba por ahí escucha y dice, oye, pues yo también tuve un sueño, ¿no? Y se le acerca y le dice, pues había una canasta, había unos panes, habían las aves y venían y comían los panes, ¿no? Y le dice, pues a ti es todo lo contrario, ¿no? O sea, los panes es tu carne y va a ser devorada y pues te van a dar cuello en 3 días, ¿no? Y esa es otra de las características que José tenía a la hora de poner en práctica el don, siempre decía la verdad, por dolorosa que pudiera haber sido, ¿no? Estas cosas eran lo que a José le daban una peculiaridad, una singularidad, por así decirlo. Y recuerdo que después de que en esta parte de la historia, uno de estas personas, José les dice, oye, mira, pues no hay problema, yo te voy a interpretar el sueño, pero pues no te vayas a olvidar de que yo estoy aquí, ¿no? Estoy encerrado, estoy en un juicio injusto y pues me tienen aquí en contra de mi voluntad, ¿no? Pero yo te voy a decir qué es lo que va a pasar, de tal manera que cuando suceda, acuérdate que fui yo, ¿no? Y acuérdate que pues yo tengo el don y que Dios me usa en esa área. Y él le dice, sí, sí, José, ¿no? Y dice la escritura que se le olvidó como por 2 o 3 años, ¿verdad? Hasta que José
hasta que Faraón tiene un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces mandan a traer a los sabios y mandan a traer a un montón de gente y no podían interpretarle el sueño a Faraón. Y entonces este cuate se acuerda, y el copero dice, ¿te acuerdas que tú me habías mandado a la cárcel, Faraón, y yo estaba allá? Y ahí en la cárcel había un cuate que sabe interpretar los sueños. Y entonces Faraón dice, a ver, pues mándenlo a traer, ¿no? Y entonces otra vez José sale de la cárcel y llega al palacio, ¿verdad? Al palacio real, que era parte de lo que José estaba viviendo. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí porque hay un tema muy importante y muy interesante y algo que me gustó mucho, porque todo estaba alineado a un plan eterno que Dios tenía. Y eso es lo que podemos, o ese es en lo que nos deberíamos de centrar cuando leemos esta historia. Todo lo que nos sucede es parte de un plan muchísimo más grande de que lo que nosotros alcanzamos a ver. Y hay algo que nosotros a veces no entendemos y que reclamamos mucho, el sufrimiento. Yo me he encontrado mucha gente que siempre dice, pero si Dios existe, entonces ¿por qué hay guerra? Entonces ¿por qué hay muerte? Y entonces ¿por qué hay tantas cosas? ¿No? Y nos damos cuenta de que efectivamente Dios es real, pero aún dentro del plan de Dios hay circunstancias que quizás no son muy favorables, pero que vamos a tener que vivirlas, ¿no? Y hubo un conferencista norteamericano que estaba hablando cosas interesantísimas acerca de esta parte, que era prácticamente el, 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 uh, el entender por qué es que sufren las personas, ¿sí? Porque si es cierto que hay un Dios que es amor y que es todo, porque hay un sufrimiento en esta tierra. Y es que son cosas, o sea, el sufrimiento, Dios no tiene, no es algo que sea ajeno, ¿verdad? Pero es algo que a veces nos toca pasar, simple y sencillamente para poder entender y glorificar a Dios. Alguien una vez me decía, una persona que tiene un par de hijas, me decía, es que yo como padre traté de evitarles a toda costa el sufrimiento, ¿no? Y aún así, después me contó que pasó una de ellas, algunas cosas bastante dolorosas, ¿no? Y que no le había dicho, no había tenido el valor de decirle, pero un día llegó y le dijo y él se enojó mucho. Y yo creo que es eso, o sea, yo creo que Dios sabe que en algún punto de la vida podemos batallar y podemos sufrir por nuestras malas decisiones, ¿sí? Pero también por el pecado que está en nosotros, o sea, el pecado nos lleva a un sufrimiento, pero también el decidir mal nos lleva hacia lugares en donde vamos a tener que pasar pruebas y vamos a tener, o a lo mejor no, a lo mejor decides muy bien y a lo mejor eres muy bueno, como José, pero eso no le impidió que sufriera. O sea, porque no estamos hablando de una cosa en el sentido moral, ¿sí? O sea, no estamos diciendo, si te portas bien y eres excelente y todo, ya nunca vas a sufrir. Nadie de nosotros podemos determinar cuánto vas a sufrir o si vas a sufrir o no. Lo que sí podemos, o sea, lo que sí te puedo garantizar es que Dios puede transformar ese sufrimiento en gozo. Eso es lo que sí puedo decirte. Y a eso vino Jesucristo, a eso vino Jesús. Y por eso dice la Escritura que no tenemos un sacerdote o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de las cosas que pasamos, porque Él se hizo hombre y se hizo humano para entender la condición humana y para que nosotros pudiéramos entender a Dios. Así es que si te has preguntado en dónde estabas, Dios, cuando estaba pasando este sufrimiento o esta situación, Dios estaba ahí. ¿En qué manera, en qué forma? En la cruz, cuando todo el sufrimiento por nosotros, sin haber hecho absolutamente nada malo, en ese momento el Espíritu Santo se estaba haciendo presente en esa situación difícil que a lo mejor muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y en dónde está Dios? ¿Verdad?
ante la injusticia? ¿En dónde está Dios ante todas estas cosas que vemos que pasan en un mundo que está caído? ¿Sí? Y es eso que yo pienso que, 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 que Dios provee, nos da su provisión a través de Jesucristo. Fíjate, algo que me impresionó muchísimo es la, uh, el sufrimiento. Es algo que todo ser humano experimenta, ¿sí? Yo creo que ningún ser humano está exento de experimentar el sufrimiento. Y es por eso que Dios decía, ¿saben qué? Van a sufrir, pero no teman porque yo estoy con ustedes, ¿sí? Y miren, algo de lo que, de una estadística que a mí me impactó mucho es el saber que, que hay muchos padres que no están siendo padres, o sea, que no están tomando el rol, la función. Tan solo en México y en Latinoamérica, más o menos el 95% de las familias viven sin una paternidad, sin los padres que estén guiando a la casa, sin los padres que estén guiando a la familia, sin padres que estén ayudando con las hijas, que estén haciendo algo a favor de la familia, porque muchas veces los papás, en lugar de quedarse, terminan por abandonar el barco. Y es una estadística que a mí me pegó mucho. Yo les cuento un poquito mi historia, ¿no? Yo nací y justamente me sucedió eso. Mi padre nunca estuvo presente, mi padre biológico, ¿sí? Ya después, por ahí me adoptaron, pero creo que esa paternidad pues no era como que lo mejor para mí, pero sufrí, la verdad es que sí sufrí, pero después regresé a Dios, yo por mi propio pie, y pensaba yo dentro de mí, esta no es la vida que Dios me había planteado desde un principio. Esta no es la vida que Dios me había dicho que yo podía tener. Y después de haber tomado malas decisiones y haber hecho muchas cosas incorrectas y haber pues padecido mucho por el pecado y por mis malas decisiones, decidí regresar a Dios. Y Dios reveló en mí una paternidad. Y si hoy en día puedo ser padre y puedo estar con mi familia y puedo tener esta virtud, ¿verdad? Porque yo creo que es una virtud que se da. Es gracias a que Dios me rescató, gracias a que Dios me salvó de todas esas cosas que yo había vivido. Y como dice la escritura, ¿no? A mí me encantaría dar de gracia lo que yo de gracia recibí. Y yo estaba leyendo justamente hoy en la mañana Santiago y veía una parte en donde dice que la fe sin obras es muerta. Ajá. Así como el espíritu sin cuerpo o el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y la fe sin obras, yo creo que muchas veces los creyentes, la iglesia, hemos caído en una indiferencia absoluta ante las cosas que están pasando en la sociedad. Yo lo miro tan solo en un círculo pequeño aquí en donde estamos muy cercano, los niños, como a veces al no tener la paternidad o la figura paterna o una persona que los pueda guiar, cometen un montón de cosas y atrocidades y se vuelven rebeldes y empiezan a hacer una serie de cosas que están muy alejadas del amor de Dios. Y ahí es en donde yo pienso que Dios me hace un llamado. Yo cada que escucho esta parte, estas estadísticas, pienso que Dios quiere hacer algo en medio de nosotros, en el sentido de que podamos ser guía para alguien más, podamos ayudar a alguien. Yo lo pienso en mi caso, que a lo mejor no ha tenido un papá, el privilegio de tener una figura paterna, de cómo podemos ser nosotros, ¿verdad? Los que hemos entendido, los que conocemos las cosas de parte de Dios, una guía para estas personas, para estos chicos que andan sin paternidad. Así es que si tú conoces a alguien así
que le haga falta el amor de Dios, la paternidad, compártele este video y dile, oye, no, sí, no te tires a la perdición, hay esperanza, ¿sí? En Cristo tenemos la esperanza, hay un futuro, hay un destino glorioso para ti, hay cosas que Dios tiene para ti, para tu vida, ¿verdad? Y que yo creo que nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, simplemente como José lo fue en esta etapa, para revertir procesos que sin duda iban a llevar a la muerte, ¿sí? Y hablo por el sueño, ¿verdad? Voy a regresar un poquito ya a la historia. El sueño que José le interpreta a Faraón es un sueño muy famoso, todo el mundo no lo sabemos, ¿no? En donde dice, pues eran 7 vacas flacas y feas y 7 vacas gordas y hermosas, y llegaba el tiempo en donde las flacas se comían a las gordas, y entonces Dios a través de José le da una estrategia a Faraón, ¿no? Y le dice, Faraón, viene una cosa tremenda en la tierra, ¿sí? Y va a haber hambre, y va a haber destrucción, quinta la tierra, ¿sí? Eso quiere decir, separa una quinta parte del grano y almacénalo, y en el momento debido lo vamos a dejar caer, lo vamos a dejar soltar y lo vamos a vender. Y dice la escritura que era tanto lo que vendían y tanta el hambre que prácticamente José se hizo dueño de todo lo que había, porque llegó el momento en que decían, José, ya no tenemos con qué pagarte, ya se acabó el dinero, ya se acabó el ganado, ya no tenemos nada, ¿no? Ya todo lo tienes tú almacenado, porque él vendía el grano que Faraón había juntado en todo ese tiempo de abundancia, y en el tiempo de escasez lo estaba soltando, ¿verdad? Y, y, y José eh, tenía claro que para ese momento Dios lo estaba ayudando. Y ahí la historia está muy impresionante, porque sus hermanos, justamente el papá les dice, oigan, ustedes, yo me lo imagino así, ¿no? Acabo diciendo, bola de inútiles, ¿qué hacen ahí viéndose las caras? Vayan a Egipto. Yo ya escuché que allá en Egipto hay grano y que allá está José, no dijo que está José, allá están dando grano, ¿verdad? Y entonces los otros, pues así, yo me los imagino así medios, pues así como que, órale, vamos para allá. Suben a Egipto, y José se da cuenta de eso, ¿no? Y se da cuenta de ellos y dice, china, ahí están mis hermanos, ¿no? Y lo impresionante, porque José ya había perdonado, pero sin embargo, sí se las puso un poquito complicadita al principio, ¿no? O sea, se hizo como el que no los conocía, y luego por ahí los tacha de rateros, ¿no? Porque les da grano y les pone unas cositas ahí de plata, y luego manda a los guardias, a ver, agárrenlos y digan que se robaron las cosas. Y hay una trama así, digna de telenovela, ¿verdad? Del canal 5 del 2. Pero José estaba diciendo, wow, ahí está, ¿no? Y incluso les pregunta, oigan, ¿y está su padre vivo? ¿No? Así como diciendo, ¿y todavía papá vive o ya se murió? ¿No? Y ellos dicen, sí, ella es un viejito, pero todavía vive, ¿no? Y dice, pues vayan por él y tráiganlo también, ¿no? Y luego por ahí se da que creo que le piden que dejen garantía a Benjamín, que era el más chiquitín. Y dicen, pues déjenme al chiquitín aquí ya. Y los otros dicen, no, ¿cómo crees? Pues dice, mi padre ya llora por uno que se le murió, que se llamaba José, ¿no? Y José se les queda viendo y dice, no, no está muerto, aquí estoy, ¿no? Y dice, ¿cómo crees que va a ponerse si se le muere el más pequeñín, el Benjamín, ¿no? Y entonces llega el punto que ya no se resiste José y se revela a sus hermanos. Y, y dice acá de la maldad del hombre a la bondad de Dios. José podía haber tenido todos los argumentos humanos, naturales, para decir, ¿saben qué? Ustedes hicieron, pero José, ¿saben qué es lo que dice? Ustedes pensaron en hacerme mal y Dios lo cambió para bien. Y esta frase creo que es el tema central de este mensaje, que quizás no podemos controlar la maldad, no podemos controlar lo que nos hagan o los juicios que nos quieran hacer o las cosas en las que nos quieran
acusar de manera injusta. Pero lo que sí sabemos es que Dios puede revertir toda esa injusticia y toda esa maldad en cosas, en un propósito tremendo. Y eso fue lo que José hizo. Mira, hay tres cosas que José hizo, ¿no? José dejó todo el derecho de vengarse en las manos de Dios. O sea, José entendía su posición y dijo, yo no soy Dios, yo no soy quien les debe de recriminar esto. Y él puso toda su angustia, estos sentimientos que a lo mejor tenía de mal hacia sus hermanos en las manos de Dios y dejó que Dios actuara. Perdonó y extendió la gracia, que eso es algo que la verdad a veces nos cuesta demasiado trabajo, ¿no? Porque dices, no, pues ¿cómo los voy a perdonar, no? Me hicieron esta cosa imperdonable. Yo miro a mucha gente que de repente se pelea con su familiar y dicen, para mí ya está muerto y lo matan antes de tiempo, qué terrible, ¿no? En lugar de buscar perdonar, yo sé, ahora, yo te lo digo en carne propia te lo digo, no ha sido fácil, ¿no? No ha sido sencillo, pero cada que veo este tipo de cosas, digo, yo sé que en Dios se puede, yo sé que en Dios hay gracia y hay misericordia y hay perdón, y yo sé que en las fuerzas del Espíritu Santo vamos a lograrlo, ¿verdad? Porque él es un Dios que nos enseña cómo hacer las cosas y cómo poder perdonar a la gente que nos ha hecho daño de alguna manera, ¿verdad? Dios usa el sufrimiento para mostrar, Dios usa el sufrimiento para mostrar su gloria en nosotros. Este es uno de los canales por el que Él le encanta actuar. Y a veces por eso es que la vida se pone tan difícil y tan complicada. Y tú a lo mejor dices, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿No? Eso es lo que ay, ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno y me porto tan bien y esta gente malvada, ¿no? Pero no hay otra razón, sino que Dios quiere mostrar a través de nosotros. Y cuando entendemos eso, entendemos y digo, bueno, cambia la pregunta y dices, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es esta obra maestra más extraordinaria que tienes y que repasa por mucho, ¿no? Que deberíamos preguntarle eso, ¿para qué nos está sucediendo esto? ¿Cuál es el ayúdanos a entender el plan que está más adelante a revelar la verdad enorme que tienes tú y que quieres que nosotros seamos parte de, ¿no? Hemos ido a la cruz, ¿verdad? Para que ese dolor se convierta en redención. Ahí en la cruz es donde todo esto se revela. Es por eso que Jesús y José son dos personajes muy parecidos. Los engañados, los dos traicionados, ¿verdad? A los dos los vendieron, pero como dice la escritura, José era la sombra, o muchos de estos personajes que vemos en el Antiguo Testamento son la sombra de lo que había de venir, que era Cristo, ¿no? Y que en Cristo se cumple toda la escritura. Y, y pues después de que José tuvo esta gran abundancia, José dice en la escritura que vivió aproximadamente 110 años. Y estas cosas le pasaron cuando él tenía 30 más o menos. Quiere decir que aproximadamente entre 70 y 80 años fue lo que José disfrutó de la bendición, ¿no? Porque a veces nos enfocamos mucho en lo malo que le pasó, pero no nos damos que ese ratito amargo, ese traguito triste y doloroso trajo una gran bendición no solo sobre él y no solo sobre su familia, sino sobre toda una nación llamada Egipto, que en aquel tiempo era una potencia increíble, y no solo en Egipto, sino a todos los alrededores, a alimentar a José con el grano que habían guardado, ¿verdad? Y dice por ahí en Génesis capítulo 50, que es el final de esta historia, que José muere
embalsamaron según la tradición de Egipto, porque pues él era considerado un egipcio y los egipcios, como ustedes saben, pues embalsamaban a sus faraones, ¿no? Para preservarlos, ¿no? Y José fue hecho igualito, como si hubiera sido un faraón, pero José ya había dejado y les había dicho a los hebreos, a sus hermanos y a todo el mundo, no me vayan a dejar aquí, no me dejen aquí en Egipto. Este fue solamente un pasito que Dios dijo para que ustedes puedan ser prosperados y bendecidos y puedan pasar a poseer la tierra de Canaán que Dios le prometió a Abraham y que Dios le prometió a Jacob y que era parte de las promesas que Dios les había hecho. Lo que ahorita sería la franja, no la tierra prometida que está en conflicto desde hace mucho, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que nosotros Jerusalén espiritual o la Jerusalén de arriba somos ahora nosotros esta tierra que Dios quiere que seamos bendecidos y prosperados, ¿verdad? Y a lo mejor allá es un pedacito de terreno que están peleando desde hace mucho tiempo, pero después de Cristo recordemos que muchas cosas cambiaron y entonces José muere 110 por ahí. Y después de que José muere, se cumplen las promesas. Y es muy parecido a lo que Jesús pasó. Jesús, y después de su muerte, es que empieza el cumplimiento de un montón de cosas que la Escritura, por ejemplo, algo de lo que me acuerdo ahorita y hemos estado revisando desde hace un tiempo, es la promesa del Espíritu Santo en el Pentecostés. Y esa promesa se cumple justamente después de que Jesús muere, porque Él rasga el velo del templo y dice, ya el Espíritu no se va a manifestar aquí, ahora se va a manifestar en ustedes, ahora ustedes son el templo y el Espíritu Santo va a habitar directamente en ustedes. Y lo vemos en Pentecostés como todos están derramados del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, ¿verdad? Y empiezan a entender cosas que ni entendían, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, la carta a los hebreos por ahí dice que aunque pues más o menos hicieron lo prometido, ¿verdad? Todos estos personajes del Antiguo Testamento creyéndose Dios de una cosa mayor, ¿no? Y esa cosa mayor era nuestro Señor Jesucristo, que finalmente iba a abrir la brecha. Y así es como José prácticamente, lo que sucedió con José cambió el destino de toda una nación. Él nunca perdió de vista, fíjate cómo las circunstancias nunca lo dominaban, a él lo dominaban los sueños que Dios había metido dentro de él. Dice, cierro con este pasaje, dice, ustedes pensaron en hacer mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos. Así que no sé si a lo mejor tú que estás viendo este video, me estás viendo aquí en la transmisión en vivo, has pasado por algo difícil, complicado, has sufrido, no sé, alguna situación que digas, no entiendo por qué yo trato de no hacer daño a nadie y, y, y todo lo hago bien y todo lo hago con excelencia y como me están tratando. Creo que es un buen momento para orar, para poner este sufrimiento, este dolor, esta herida, a lo mejor está ahí la llaga, y Dios necesita ver y cerrar y cauterizar. Y hoy es un buen momento y es un buen día para poner esto delante de Dios y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos a pasar este agua amarga, ayúdanos a salir de esta situación, ayúdanos a superar el dolor, el sufrimiento que nos ha causado la traición, que nos ha causado esta circunstancia en la que nosotros no podemos entrar. Yo estoy seguro de que Dios lo hace. Estoy seguro que tu Espíritu Santo tiene el poder de venir y de sanar tu vida como Santa María. Y bueno, vamos a cerrar este mensaje con esta oración. Esto es lo que te quería compartir acerca de José. Siempre la vida de José. Hay detalles que no había visto, ¿verdad? Pero que hoy aprendí y pues simplemente quería darle continuidad a esto. Después seguiremos hablando de otras cosas. Pero la
es como Dios